En la audiencia de esta tarde tenemos el privilegio de contar con la presencia de Charlie Mariotti Jr. Él es precandidato por una diputación por el Partido de la Liberación Dominicana y también vamos a hablar a nivel de vocero de Abel Martínez también, ¿se pudiera decir? ¿O me estoy tomando atribuciones, Charlie? Ahí? No, así es, Vamos está a en lo hablar correcto. de la candidatura de Abel Martínez. Bienvenido, hermano, al Tribunal de la Tarde. Muchas gracias, señores, de verdad, gracias a ustedes y a todo ese público que nos sintoniza. Me siento aquí en familia con Vianey, con Julio Ernesto, contigo, Ernesto, que aunque no había tenido la oportunidad de conocerte, no sé si tú recuerdas que en la última etapa de Tomando el Pulso, estaba en Rumba 98.5. Sí, claro, sí, Nosotros tenemos un programa sí, de radio que está de 12 a 2 y él entraba, los domingos entraba a las 2 de la tarde y siempre lo recuerdo con mucho afecto porque siempre me daba la oportunidad de hablar un poquito con él entrando con su manera muy agradable, muy jocoso, muy gentil, y cuando me montaba en el carro me daba siempre una sonrisa cuando escuchaba que estaba empezando Tomando el Pulso. No, muchas gracias, hermano. Mi padre también siempre le ha tenido mucho respeto y mucho aprecio a tu familia. Gracias. Y eso lo hemos heredado también, hermano. Gracias. Así que ya tú cuentas con un amigo acá. Gracias. Bueno, Charlie, antes de conocer de tus aspiraciones por el Distrito Nacional, hay algunos temas políticos que han sido protagónicos en esta semana. El tema alianzas, si buscamos los algoritmos, eso es uno de los temas más populares de las expresiones. Sí. En este caso, vemos opiniones encontradas hasta a lo interno del PLD. Algunos entienden que no hay forma de no obtener resultados positivos si no se va aliado con diferentes agrupaciones, y otros entienden que no, que el PLD tiene que trillar su propio camino. Bueno, yo creo que todavía es un momento extemporáneo quizá para tener esta conversación. Obviamente es un tema que polariza la opinión pública, a la gente le encanta hablar de alianzas, pero el comité político del partido todavía no ha tomado una decisión, no ha tratado el tema. Yo sí creo que cuando el momento llegue, el PLD debe hacer una alianza primero con el pueblo, pero sobre todo luego cuando llegue el momento de hacer alianzas con otra fuerza política, lo cual siempre hemos hecho. El PLD siempre ha ganado con alianzas, nunca ha ido solo a unas elecciones y ha ganado exitosamente. De hecho, Francisco Javier García lo dijo de manera magistral. La única elección que hemos perdido en los últimos 20 años, o no la única, pero la más reciente, fue cuando llevamos menos aliados, menos partidos aliados. Sí. Entonces creo que el momento de las alianzas llegará y la conversación habrá de tenerse, pero con esas fuerzas políticas que estén acorde a nuestros valores, a nuestros principios y que tengan la misma visión que nosotros tenemos para, digamos, reencaminar los destinos de la nación. Hay una percepción, Charlie, que tenemos muchos dominicanos desde las afueras del PLD, y es de que a lo interno no hay un nivel de cohesión suficiente que pueda empujar con posibilidades de éxito la candidatura de Abel Martínez. Esa percepción se vio alimentada con la renuncia como jefe de campaña de Francisco Javier García e inclusive la carta que él escribió, que todos la leímos y la analizamos ya en este medio y en otros espacios, y sé que tú también lo has analizado a nivel político. La carta deja muchos mini mensajes delicados y que, repito, profundizan la sensación de que no hay unidad interna. ¿Qué tan cierta es esa percepción que muchos tenemos desde fuera? Mira, yo creo que en un partido democrático, plural, como el Partido de la Liberación Dominicana, es natural que haya disenso, digámoslo así. Yo creo que don Francisco, que es un hombre sumamente inteligente, supo analizar el momento y el contexto histórico. Y si ustedes se fijan, luego del paso que él dio, que llevó a que se formara una comisión ejecutiva de dirección de campaña liderada por el presidente Danilo Medina, bueno, el PLD ha dado un cambio radical. Y entonces yo creo que eso era lo que se buscaba, que los PLDistas se unieran alrededor del candidato. ¿Por qué? Porque hay o había, digamos, así como tú dices, hacia afuera del PLD, la idea o el pensamiento de que como tenemos, digamos, liderazgos diferentes dentro del partido y Abel Martínez es una figura relativamente nueva para el escenario, digamos, nacional, aunque no lo es, porque quizás es el de los tres aspirantes que hoy tenemos, incluyendo al expresidente Fernández y al presidente Abinader, quizás es el que más experiencia de Estado ha tenido cuando hablamos de los diferentes poderes que constituyen el Estado, ¿verdad? Pero si hablamos de cómo vamos analizando la situación y lo que vamos viendo, hemos visto que Abel Martínez se ha convertido en la principal figura, y eso es con el apoyo de todo el Partido de la Liberación Dominicana. Danilo Medina, es cierto, es el líder todavía del PLD, pero recordemos a don Antonio Guzmán. Don Antonio Guzmán fue presidente sin ser el líder del PRD. Salvador Jorge Blanco llega a la presidencia y no era el líder del PRD. El doctor Peña Gómez, cuando aspira, no pudo llegar.
Es más, me voy más lejos. Danilo Medina, cuando llega a la presidencia en el 2012, no era el líder del PLD en ese momento, pero tampoco lo era el doctor Leonel Fernández cuando llega a la presidencia en el 96. Entonces, la historia, ¿qué es lo que nos dice? Que aparentemente, para llegar a ser presidente, lo mejor es no ser el líder de un partido político. El tema de las alianzas, vamos a dar un poquito para atrás a esto. El tema de las alianzas son buenas para el que la encabeza. Entonces hay una situación, hay una disyuntiva porque precisamente Abel Martínez ha puesto como condicionante que quien obtenga mejores resultados en las municipales, en las elecciones municipales, entonces encabezaría una alianza con miras a las presidenciales. Parece ser que esa propuesta no ha caído muy bien en el lado de la Fuerza del Pueblo. Que hoy vi que él flexibilizó una declaración. Que es el partido. Sí. El PLD y la Fuerza del Pueblo son los partidos que se están acechando entre ellos dos. Uno acecha al otro, se están estudiando. Ahora, ¿cómo resultaría esto? Porque todo indica que si el tema de la alianza va relacionado con quien tenga mejores números según las encuestas, entonces ya Abel Martínez y el PLD tendrían que negociar y repartirse parte del pastel con Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que sí, que las alianzas son positivas para todos los que forman parte de ellas, porque si no, no se aliaran. Pero en ese escenario que planteas, me voy a ir a las elecciones del 2020. Las elecciones municipales no fueron... El PRM no logró una victoria avasallante como se ha querido vender. La división quedó más o menos 55% para el PRM y un 45% de alcaldías y distritos municipales y direcciones municipales las logró el PLD. Entonces, ¿qué pasa? Ahora es cierto que con la compra de alcaldes, con la persecución que le ha montado el gobierno a muchos alcaldes que sí necesitan demostrarle a sus municipios que tienen logros, eso nos ha quitado un poco de fuerza, pero el PLD, gracias a sus estructuras, sigue siendo el principal partido, la principal fuerza política en todo el territorio nacional. Y eso lo vemos porque nosotros tenemos ya más de 70 candidatos de consenso, que van a ser los candidatos, los aspirantes del Partido de la Liberación Dominicana en diferentes plazas. Lo estamos logrando, lo hemos logrado aquí en el Distrito Nacional y casi estamos lográndolo en Santiago también. Entonces creo que es evidente que aún el PRM con el gobierno y con su afán de que sin febrero no hay mayo, no podrán marcar esa diferencia tan clara de que ellos están tan por encima de nosotros. ¿Por qué? Porque la realidad no se puede tapar con un dedo y definitivamente el dominicano está peor que ayer. Háblanos un poco de tus aspiraciones, la capital, digamos, dividida por 3 circunscripciones, cada una con sus particularidades, y algo que siempre se ha dicho y en parte también se ha demostrado en resultados electorales, el tema de lo complejo que es la circunscripción número 1, que ha castigado incluso en cierto sentido hasta ha segregado en términos sociales algunas aspiraciones por no considerarla, ¿verdad?, como de ciertos niveles. Entonces, en ese caso quisiéramos conocer qué te motiva a aspirar y cuáles son las expectativas que tienes. Mira, yo desde muy joven tuve la oportunidad de andar por los pasillos del Congreso, ¿verdad? Y eso siempre me llamó mucho la atención, me involucraba, averiguaba, preguntaba, me inmiscuía en los asuntos legislativos, entraba a alguna comisión como observador y luego tuve la oportunidad de entrar a la universidad y ahí decidí estudiar Derecho. Bueno, me enamoré del Derecho. No era la carrera que tenía prevista, no era lo que yo soñaba en mi infancia quizá, pero cuando entré a estudiar me enamoré del Derecho y de sus diversas ramas. Ese amor por la política quizás se fue perdiendo en ese momento, pero la vida a veces se encarga de ponerte donde tienes que estar. Y en esos años, ya terminando la carrera de Derecho, viene un legislador norteamericano, República Dominicana, que se llama Charles Rangel. Charles Rangel, claro, que era quien ocupaba la posición que hoy ocupa don Adriano Espaillat. Senador por muchísimos años. Sí, representante, congresista. Sí. Y la posición que hoy tiene don Adriano Espaillat era la posición de Charles Rangel. Fue diputado por más de 42 años. Sí. El punto es que con ese señor me toca acompañarlo durante sus recorridos aquí en el país, duró como 3, 4 días, e hicimos una relación de amistad, digamos, y nos mantuvimos en contacto. Y yo le expresé mi deseo de ir a Estados Unidos y de ver cómo funcionaba el Congreso norteamericano, más de la mano de una persona como él, tan experimentada.
después de un año de aplicación y de tener todo el proceso de la visa, lo logramos y pude ir y duré como 8, 9 meses en una especie de fellowship, que básicamente es una pasantía, porque yo pude estar desde cogiendo teléfono hasta trabajando con sus constituyentes y lidiando con temas de la diáspora, pero con temas de casas, con temas de infraestructura en la ciudad de Nueva York. Y para mí me llamó mucho la atención cómo en los Estados Unidos, a diferencia de aquí, los representantes le exigen a sus representados. Me puse a leer, a investigar y quiero traer ese estilo de legislar a la República Dominicana, porque creo que aquí algunos legisladores se enfocan mucho en que su trabajo solamente es legislar, cuando la función de legislar fue la última que se le otorgó a los representantes en la historia. Primero, el primer rol y la primera responsabilidad de un diputado, de un senador, es representar a su comunidad y a las personas que lo eligen. Y a eso es que aspiro, a hacer una, digamos, una legislación o un proceso legislativo en el cual el ciudadano y la ciudad sea el centro. Perdón, Ernesto. ¿Cómo sería entonces el método de elección para ya los candidatos definitivos? Bueno, exacto, porque como Ernesto bien dijo al principio, yo aspiro a aspirar. Somos precandidatos. Hay muchos. Somos unos cuantos. Gracias a Dios el Partido de la Liberación Dominicana. No sé si llegamos a 20, pero sé que somos más de 10, más de 12, para 6 curules que están en juego aquí en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Son 6 curules, sí. Pero no todas son del PLD. No, en total. Por el tema de la correlación de fuerzas. O sea, cada partido va a tocar su asunto, depende de la cantidad de votos que tomen. Ahora, son 6 escaños en la circunscripción número 1 y cada partido en su boleta entonces lleva 6 candidatos. Vamos a suponer que son 2 y 2, ¿verdad? PRM, Fuerza del Pueblo y ustedes PLD. Entonces, el método de elección para quienes van a ser ya los candidatos oficiales, ¿cómo lo harían dentro del partido? El comité político y vía el comité central decidieron que el método que se va a utilizar va a ser el método de encuestas. Nos van a encuestar y los candidatos que tengan mayor, digamos, reconocimiento y que estén más arraigados en el conocimiento y en el cariño de la gente, bueno, entonces serán los candidatos que el PLD llevará en su boleta. Ese es el mejor método, porque ese no afecta el bolsillo. No, al contrario, no afecta el bolsillo. Hay que hacer un trabajo de posicionamiento de campaña. Sí, pero no afecta el bolsillo, porque muchos precandidatos que quieren llegar a ser el candidato oficial, entonces tienen que hacer un esfuerzo extraordinario, ¿verdad? Sí. Con la dirigencia y eso, entonces ese método es el mejor. El único que quería un exceso de democracia en ese sentido era Peña Gómez, por eso el PRD iba matándose. Es decir, a veces los partidos tienen que tomar decisiones, facilitar cosas. Pero tienen el reto, por ejemplo, Charlie, como un joven político, de darse a conocer en demarcaciones en donde quizá no es muy conocido. En sectores. Y hay que hacer una inversión. Claro, como es la circunscripción 1, hay cierta ventaja, ¿no? Una circunscripción que está altamente conectada, una circunscripción que es relativamente pequeña. Pero es la de mayor nivel social también. Sí, bueno. Pero, y tú sabes que las muestras son pequeñas, entonces como se va a encuestar a todo el mundo y no solamente a los simpatizantes y militantes del PLD, yo creo que eso nos ha obligado a nosotros a ir a lugares donde quizás, si el método hubiese sido otro, no hubiésemos llegado. Entonces también nos obliga a escuchar a toda la sociedad. Ustedes saben, según las mismas encuestas, que ahora mismo el tercer partido mayoritario en República Dominicana es ninguno. Está el PRM, está el PLD y luego está ese ninguno de personas que no se identifican con ninguna fuerza política. Entonces nosotros como jóvenes tenemos la responsabilidad esta nueva temporada de escuchar a todos los sectores y de hacer que todas esas, digamos, necesidades y todos esos problemas sean encauzados y sean parte de nuestras propuestas. Sí, de hecho, escuchaba ayer a Domingo Contreras, es decir, que dentro de donde está el público que menos se identifica con los partidos, tiene que ver con la circunscripción 1 en estos momentos, como afiliación. Son los más apolíticos. Sí, dentro de uno de los niveles, sí, pues sabes que son eso está medido. Más críticos. Bueno, hay una parte de ese público que el día de las elecciones se va a Casa de Campo, se va a Punta Cana. Que es un fin de semana largo. Sí, vamos para Miami. Hay muchos temas. Y no necesariamente tiene que ver con un, digamos, estado socioeconómico de todos los sectores, digamos. Las personas lo ven como un fin de semana largo y no lo ven como como un llamado, ¿verdad? Finalmente, Charlie, ya nos están haciendo señas. Sí. Dentro del Partido de la Liberación Dominicana, esta competencia que hasta el momento se ve bastante sana y con jóvenes que están viendo en esta su primera oportunidad, ¿verdad? Es el caso tuyo también de acceder a un escaño público.
¿Cómo piensas que se está dando la renovación que tantas veces nosotros los jóvenes hemos estado solicitando? ¿Sientes que ahora en el 2024 vamos a ver muchos rostros frescos en el Senado, en las alcaldías? Yo creo que sí, que lo estamos viendo y era algo natural, hasta por un tema cíclico, ¿verdad? Pero los jóvenes lo que tenemos que entender, yo creo, que es que los espacios no se ceden. Tenemos que ganárnoslo trabajando, yendo a las demarcaciones, escuchando a la gente y estando dispuestos a crear consensos. Yo conozco muchos viejos jóvenes y muchos jóvenes viejos, entonces yo no creo en el relevo por temas de edad, sino por temas de calidad, por temas de conciencia, por temas de merecimiento, de meritocracia, sin querer entrar en la meritocracia norteamericana y en Michael Sanders, ¿verdad? Y en sus matices, sus bemoles, la tiranía y las de la cosas meritocracia. negativas, con la tiranía del Aquí mérito. no hemos llegado ni ahí. Exactamente. Sí, no hay problema. Pero sí creo que la cosa uno tiene que ganarse y se ganan es en el terreno de juego, luchando, peleando y construyendo con ideas. Por eso, cuando, digamos, empecé a dejarle a la gente saber que aspiraba, porque una de las cosas que me aconsejaron a través de los años fue que no aspirara y sino que dejar que la gente te aspire. Sí, claro. Y creo que eso fue parte de este proceso. Pero cuando ya yo dije públicamente que tenía aspiraciones de ser precandidato en principio, ¿verdad? Para lograr ser candidato, me di cuenta que hay muchas personas con expectativas súper altas. Pero también me di cuenta que hay muchas personas con expectativas muy bajas. Y si de algo estoy seguro es que en ambos lados habrán personas decepcionadas, pero si me van a juzgar, les pido que me juzguen por mis palabras, por mis acciones, por lo que hago y no por el nombre. Tinguido, un placer y éxitos en tus aspiraciones. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los que nos ven. Bueno, a ustedes como siempre agradecidos por la amabilidad de su sintonía. Nos despedimos hasta mañana como de costumbre cuando estaremos nueva vez en otro Tribunal de la Tarde de 5 a 6 de la tarde por Telefuturo Canal 23. Feliz resto de la tarde.